¿Qué tal mis amigos DOC 2026, primer semestre? Bueno, tal como se los había dicho en mi primera semana de clases, mi metodología incluye este nuevo elemento que es el que estamos empezando a vivir. ¿Se acuerdan que les dije que yo hacía mis clases presenciales, que yo hacía mis PPT, que también les había subido apuntes, que también les dije qué bibliografía usar, ¿no es cierto?, en el primer caso al código del trabajo, y además les dije que había un nuevo elemento que era el famoso y con los puntos suspensivos. Bueno, ese último elemento es precisamente este video que normalmente yo lo hago los fines de semana para podérselos subir el día lunes, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible. A veces hay circunstancias que por supuesto lo impiden, pero lo ideal es que el día lunes yo les estoy enviando un video de apoyo de lo que vimos en la semana. Es un resumen con las cosas más importantes que, si ustedes tienen o hacen un pequeño esfuerzo de tener a la vista el PPT, por ejemplo, para ver que va a servirles muchísimo ir viendo el PPT e ir viendo también el video donde yo les voy a ir reforzando algunas ideas que vimos durante la semana y dejarles de alguna manera avanzado lo que va a empezar a verse en la semana número 2. Bueno, en esta semana, además de haber presentado la asignatura, yo les hablé de la importancia del trabajo, ¿no es cierto?, como función social, para que el hombre, que no tiene el recurso directo para proveerse de sus necesidades básicas, bueno, se ve en esta posibilidad de tener un contrato de trabajo, un contrato de honorario, un contrato de prestación de servicios a terceros que le permite tener los ingresos necesarios para sustentar no solo su vida, sino que la de su familia. Y es por eso que el trabajo, como un elemento social, es de vital importancia que sea sumamente regulado para evitar algunas injusticias, algunos abusos en caso de empleadores que, viendo que el trabajador es más débil, hace algunas cláusulas que son abusivas. Entonces hay que regularlas a través de las normas y procedimientos que son las que vamos a estudiar nosotros durante este semestre. Pues bien, nosotros dijimos que para entender este mundo, una primera visión es que el trabajo se puede dar en dos esferas. Una esfera que es la esfera pública y la otra esfera es la esfera privada. Nosotros estamos comenzando a estudiar el trabajo en el mundo privado. Y dijimos que en el mundo privado se podían dar las siguientes situaciones, que las voy a escribir aquí para que las vayamos viendo como si estuviéramos en clase. Una primera situación es que se contrate a un sujeto con un contrato de prestación de servicios. Como este contrato de prestación de servicios, lo que se paga por este contrato son honorarios, se le conoce comúnmente como el contrato de honorarios. Y que, como vamos a ver, es un contrato en que una persona presta servicios a otro de manera independiente y se le paga por esos servicios una determinada cantidad de dinero que se llama honorarios. Eso, como lo vamos a detallar más adelante, está regulado en el derecho civil. Una segunda alternativa, que yo diría que es la más común de las empresas, en que entre el trabajador, aquí hablo de trabajador, ahora y de empleador, haya un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. Más adelante vamos a analizar que este contrato puede ser a plazo fijo, indefinido, etc. Hay distintos tipos de contratos de trabajo. Lo importante es que este contrato, a diferencia de este, se regula por el derecho laboral. Pero también voy a escribir aquí una tercera situación que es bastante interesante conocerla, que hay muchas personas que prestan servicios en empresa sin contrato escrito. Sin contrato escrito. Y aquí es donde vienen las arbitrariedades del empleador, que a veces hace esta maniobra de no hacerle un contrato escrito
para confundir al trabajador en su momento de no saber qué tipo de contrato es. Porque al no saberse qué tipo de contrato es, al no saber si es de honorarios o si es un contrato de trabajo, se presta para que el empleador abuse de ciertas circunstancias y no pague cotizaciones previsionales, por ejemplo, no le dé derecho a vacaciones, no pague indemnizaciones en caso de despedirlo. Pues bien, ya vamos a ver, cada vez que una persona preste servicio sin contrato escrito, vamos a tratar de descubrir, de acuerdo a la ley, qué tipo de contrato es. Y eso es muy importante, porque si es de este contrato, va a estar regulado por el derecho civil. Si es de este contrato, va a estar regulado por el derecho laboral, ¿no es cierto? Entonces, por eso que también esta opción es importante y como les comenté, seguramente un gran porcentaje, un 30% de las personas a veces no tienen contrato escrito. Y una última situación que es bastante ya más sofisticada es que la empresa externalice los servicios y por lo tanto se aplique lo que se llama el régimen de subcontratación. El régimen de subcontratación, es decir, aquí no existe un contrato entre la empresa y la persona que presta los servicios. Entre ellos no hay un contrato. ¿Por qué? Porque la empresa contrata a una empresa para que le envíe trabajadores a prestar servicios a nuestra empresa. Por eso que se dice que esos trabajadores no son contratados, sino que son subcontratados, pero igual la ley laboral, como lo vamos a estudiar, hace un acápite especial para ver que igualmente la empresa con respecto a esos trabajadores, a pesar de que no son trabajadores directamente contratados por ella, igualmente la empresa tiene algunas obligaciones. Esas son entonces las 4 formas en que se puede presentar una relación del trabajo en las empresas. Ahora, si analizamos con más detalle cada una de estas prestaciones, especialmente las 2 primeras, que son las que vamos a estudiar en esta primera clase, ¿qué es lo que es un contrato de honorarios? El contrato de honorarios, primero, es un contrato de carácter civil, no es de carácter laboral. El contrato de prestación de servicios, llamado también contrato de honorarios, está regulado en el artículo 1915 del Código Civil. Es un tipo de contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que caracteriza a este contrato de trabajo? Por el hecho de estar regulado por el derecho civil, de la importancia que esto tiene. Que en esta materia, el derecho civil considera de que las partes que celebran un contrato de honorarios son partes lo suficientemente preparadas y capaces de buscar relaciones justas entre ellos. Entonces, como se supone que son relaciones justas, existe un principio que se llama el principio de la autonomía de la voluntad, que permite que estas partes transen, pacten, regulen entre ellos las condiciones que estimen necesarias. Y por eso que es tan importante, y lo he dicho varias veces, que en el contrato de honorarios lo que pactan las partes es lo que verdaderamente se puede exigir. El contrato de honorarios es un contrato, es un acuerdo entre 2 partes en que una se obliga a prestar servicios a otra y la otra a pagar por estos servicios. La regulación de esa relación jurídica es solo de acuerdo a lo que establece el contrato. Por eso que yo les di algunos ejemplos importantes, como qué pasaba, por ejemplo, si una persona que trabaja a horario durante largo tiempo, si tiene derecho a vacaciones. La respuesta no es ni sí ni no, sino que la respuesta correcta es depende de lo que se haya pactado en el contrato. Si esa persona es desvinculada porque al empleador se le ocurrió que el contrato termina, ¿se le deben pagar indemnizaciones por el tiempo trabajado? La respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es depende de lo que se haya pactado en el contrato. Ahora, lo normal es que la empresa se aprovecha de estas circunstancias y no se pactan vacaciones, no se pactan indemnizaciones y por lo tanto el contrato horario suele ser bastante arbitrario en contra de la persona que presta servicios, ¿no? A menos que sea un profesional que pacta y que tiene la fuerza para exigir condiciones específicas de ese contrato. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entonces con el contrato de trabajo? El contrato de trabajo también es una prestación de servicios. En el artículo 7, como lo vamos a ver, también se prestan servicios, pero la diferencia es que aquí no son servicios de manera independiente, como es en el contrato de honorarios, sino que es bajo dependencia y subordinación. Entonces la pregunta es, ¿puede el empleador libremente celebrar un contrato de honorarios que es bastante beneficioso para él? ¿O celebrar un contrato de trabajo que solo le conviene al trabajador, pero no a la empresa? La respuesta es no, no tiene libertad la empresa para elegir el contrato. Este es un tema súper importante de considerar porque esto se pregunta de esa manera en las pruebas. Yo contrato a una persona bajo estas condiciones, ¿le puedo hacer un contrato de honorarios? La respuesta va a estar determinada si esa persona va a prestar servicios de manera independiente o va a prestar servicios de manera de dependencia y subordinación. Si hay dependencia y subordinación, la respuesta es el empleador está obligado, no todos lo hacen, pero está obligado legalmente a hacerle un contrato de trabajo, sin importar cuánto tiempo sea el que preste servicios. Siempre se especula con esto de que si es por un mes, por meses, hasta por 3 meses, algunos ya le agregan hasta por 6 meses, puede ser un contrato de horarios. La respuesta no es esa. La respuesta es, así sean 5 días, 10 días, 20 días, o sean varios meses, si hay dependencia y subordinación, debe haber un contrato de trabajo. Y por lo tanto, ese contrato queda regulado por la ley laboral, con lo cual el trabajador queda protegido de los abusos del empleador. Entonces, como decía, ¿cuál es la gran diferencia en tener un contrato de honorarios a tener un contrato de trabajo? En el contrato de honorarios se aplica el derecho civil y por lo tanto lo que se pacta en el contrato es lo importante, lo que vale, lo que se puede exigir. En cambio, en el contrato de trabajo hay un rol protector de la ley laboral. Técnicamente se llaman normas de orden público laboral. ¿Y qué es lo que hacen estas normas de orden público? Establecen límites mínimos o máximos donde el empleador se puede mover. Por lo tanto, si el empleador, por ejemplo, en un contrato quisiera poner que la jornada de trabajo va a ser de 45 horas a la semana, la ley dice, un momentito, señor, la ley dice, o va a decir que el máximo son 40. Si el empleador quisiera decir, mire, usted si se despide va a tener derecho a una indemnización equivalente a un mes cada 2 años de trabajo. Un momentito, la ley dice un mes por cada año de trabajo. Si le coloca límites. Y además, y esto quizás es lo más importante de cómo se manifiesta la protección en el derecho laboral, es que si en el contrato no se establece un derecho, la ley es la que lo va a establecer y por lo tanto se aplica lo que dice la ley por sobre lo que no se ha dicho en el contrato. Ejemplos claros, los dimos en clase. Si no se establece que se va a pagar, por ejemplo, vacaciones una vez que se cumpla un año, si en el contrato no lo dice, como la ley lo da como derecho del trabajador, eso se va a respetar de acuerdo a la ley. Y es más, aun cuando el trabajador, por ejemplo, renuncia a ciertos derechos, la ley laboral dice que los derechos que te entregan, que te reconocen las leyes laborales son de carácter irrenunciables mientras esté subsistiendo el contrato de trabajo. Así que esa es la gran gracia del derecho laboral, es un derecho que protege al trabajador más allá de lo que dice el contrato. Por lo tanto, en el fondo, el contrato, ¿para qué le va a servir al trabajador? Le va a servir, bueno, para acreditar que está trabajando, pero más allá de eso, si es que se establecen condiciones mejores que la ley, valen las que dice el contrato. Si en el contrato no dice nada o se establecen condiciones por bajo lo que dice la ley, vale lo que dice la ley como una forma de proteger al trabajador. Ahora bien, ya entrando en el tema más específico del contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Y aquí estamos directamente ya a usar el texto legal que vamos a aplicar durante las 2 primeras experiencias,
que es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo está dividido en varios libros, y en el primero de los libros, libro 1, que se llama precisamente así, del contrato individual del trabajo y de la capacitación laboral. Con relación al contrato de trabajo, esto es importante, y lo voy a borrar esto para mostrarlo en un cuadrito. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto al contrato de trabajo? Esto está en el artículo 7. Este artículo es muy importante, lo marco con un asterisco por la importancia que tiene. ¿Qué es lo que dice? Dice, el contrato de trabajo es una convención, o sea, es un acuerdo, ¿no es cierto? No dice que sea un documento, ¿se dan cuenta? Es una convención, un acuerdo, ¿entre quiénes? Entre una parte que se llama el trabajador y una parte que se llama el empleador. Ambas partes se obligan recíprocamente a través de este contrato. ¿A qué se obliga el trabajador? Este se obliga a prestar servicios personales. Ahí dice personal, es decir, él mismo tiene que prestar el servicio, no puede mandar a un amigo a trabajar por él, ¿no es cierto? Prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación. Esta es la obligación del trabajador, prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación. ¿Y cuál es la obligación del empleador? Pagar, ¿no es cierto?, por estos servicios una remuneración determinada. Ese es el concepto, los elementos, por lo tanto, que definen a un contrato de trabajo, es la prestación de servicios, y aquí lo voy a mostrar con lápiz de distinto color, bajo dependencia y subordinación. Eso es lo que caracteriza el contrato de trabajo. Porque si tú le sacas la dependencia y la subordinación, dejas solo la prestación de servicios y el pago de los servicios, se transforma en un contrato de prestación de servicios honorarios. En cambio, si hay dependencia y subordinación, estamos frente a un contrato de trabajo. Y voy a decir algo que es muy importante y ya lo voy a replicar después. Aunque no exista contrato escrito, si hay dependencia y subordinación, hay contrato de trabajo. ¿De dónde sale esta idea de que hay igualmente contrato de trabajo? Eso lo dice el artículo 8. Otro artículo importante, el artículo 8. El artículo 8, ¿qué es lo que dice? Establece lo que se llama la presunción. Presunción de existencia. Presunción de existencia de un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 8 en su inciso primero? Dice, toda prestación de servicios en los términos que señala el artículo anterior, o sea, en estos términos, o sea, bajo dependencia y subordinación, hace presumir que existe contrato de trabajo. O sea, está reiterando una idea que viene hace rato conversándose aquí, de que basta que haya un acuerdo en que una persona preste servicios bajo dependencia y subordinación y que se pague por esos servicios para que se entienda que existe contrato de trabajo. Y voy a decir más, aunque no haya contrato escrito, o incluso si se firmó otro contrato, que vamos a entender que es un contrato que se simuló no ser del trabajo, pero que es del trabajo si hay dependencia y subordinación. Por eso que yo les sugiero estudiar, analizar el caso de la señora Sandra. La señora Sandra es una persona que presta servicio bajo determinadas condiciones sin contrato escrito. En el caso de la señora Sandra, ¿hay o no hay contrato de trabajo? El segundo caso es un caso que yo le llamo el caso del extraño del pelo largo. ¿Por qué? Porque a esa persona le hicieron un contrato de honorarios, pero en realidad, ¿será verdaderamente un contrato de honorarios o hay un contrato de trabajo involucrado ahí? Bueno, entonces el punto determinante es la dependencia y la subordinación. Por lo tanto, lo que nos cabe entonces analizar ahora,
¿cuándo realmente hay dependencia y subordinación? Porque hemos hablado mucho de esta palabra, dependencia y subordinación, pero ¿cuándo realmente hay dependencia y subordinación? Bueno, para eso dije yo que hay una forma práctica que se llama la jurisprudencia, ya que como la ley no lo dice expresamente, recurrimos a la jurisprudencia para que la jurisprudencia nos diga cuáles son los criterios, es decir, la dirección del trabajo es la que nos va a orientar de cuáles son los criterios para saber si en un caso determinado hay o no hay dependencia y subordinación. Y esos criterios son, como los vimos en clase, la persona va a cumplir horarios, si tiene que cumplir una meta dentro de cierto tiempo, tiene que ajustar sus tiempos a lo que el empleador dice. Si el servicio se va a prestar donde el empleador lo determina, no donde él quiere trabajar, sino que va a tener que normalmente acudir a la empresa a trabajar. Excepcionalmente el empleador permite que sea teletrabajo, ¿no es cierto? O excepcionalmente permite que tú salgas a hacer el trabajo afuera, pero es el empleador el que determina dónde y cómo se hace. Tercero, hay una estructura jerárquica dentro de la empresa. Cuando tú entras a trabajar, tú sabes que hay jefes. Ah, este es el gerente, este es el que está a cargo mío, este es el jefe de sección. Yo conozco que hay jefaturas. Y esas jefaturas me van a dar instrucciones y órdenes que yo voy a tener que aceptarlas. No puedo decirle al empleador, oiga, no, yo no voy a hacer eso. Si está dentro de las cosas que dice el contrato, tengo que hacerlas. Recibo órdenes e instrucciones. Y finalmente, el cuarto elemento, que es muy importante, es el criterio de la continuidad de los servicios. Es decir, si los servicios se prestan de manera permanente, o sea, no estamos hablando de un trabajo esporádico que lo fuiste a hacer una vez y después no volviste a ir, en ese caso estamos frente a una dependencia y subordinación. Horarios, lugar de trabajo, órdenes, instrucciones y continuidad de los servicios. Si existen esos cuatro elementos, hay contrato de trabajo, aunque el contrato no esté escrito, o incluso, caso del trabajador del pelo largo, incluso si hay otro contrato, igualmente se entiende que hay contrato de trabajo si se dan los elementos de la dependencia y la subordinación. Y eso hace que ya no se aplique el derecho civil, sino que no se aplica el derecho laboral, que es más benigno para el trabajador. Por eso es muy importante esto. A continuación, ya materia que empezamos a ver en esta nueva semana, vamos a decir que el contrato de trabajo es consensual. Así parte diciendo el artículo 9, el contrato de trabajo es consensual. Esta es una palabra compleja que uno tiende a confundirla con acuerdo o con consenso. No, la palabra consensual no significa ni acuerdo ni consenso. Aunque hay una relación directa, pero no significa eso necesariamente. Porque el contrato de trabajo siempre es un acuerdo, siempre, siempre. La diferencia es que cuando el contrato es consensual, significa que solo basta que haya el acuerdo, aunque sea de palabra. Solo basta el acuerdo para que el contrato sea válido. Y ahí tenemos el caso de la señora Sandra. La señora Sandra, si se dan los elementos de prestar servicio bajo dependencia de subordinación y el pago, se dan cuenta que no había contrato escrito, pero igualmente la señora Sandra tiene derecho a todos los beneficios laborales, que el contrato de trabajo es consensual en beneficio de ella. Eso no significa, como vamos a ver en el artículo 9, que igualmente la ley le exige al empleador, para tranquilidad del trabajador, que el contrato se haga por escrito dentro de cierto plazo y que además se inscriba, se registre en una plataforma electrónica de la dirección del trabajo, que es lo que vamos a ver con más detalle en esta próxima clase. Bueno, espero que este video, que yo sugiero hacer una especie de resumen del video. Si tú haces un resumen del video de media página, ese resumen te va a servir incluso para las pruebas. Tenlo presente, que si le haces un poquito de empeño, puede que sea muy exitosa tu forma de estudiar este semestre. Que esté muy bien, nos vemos en la semana.